Hola, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILWA Virtual 2021, organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. Este año, FILWA tiene como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta y está dedicada a la gran poeta Ana María Rodas. Damos la bienvenida a quienes nos siguen desde nuestro sitio web, filwa.com, y desde nuestras redes sociales. FILWA es posible gracias al apoyo de el Ministerio de Cultura y Deportes, Ban Rural, Unión Europea, Centro Cultural de España, Guatemala.com, Fundación Riken, El Periódico, Diario La Hora, Parlacén, Gaceta, Plaza Pública, FEJER, Agencia Ocote, Diario de Centroamérica, la Gran Campaña Nacional por la Educación y TGW. Les recordamos que este viernes 10 de septiembre tendremos a partir de las 6 de la tarde la Noche de los Libros. Para esta actividad, las librerías participantes tendrán ofertas especiales y venta nocturna. No olviden que los envíos a los departamentos son gratuitos mientras dure la feria. Pueden visitar filwa.com y pinchar en la pestaña de Venta en línea para encontrar las ofertas. No dejen pasar esta oportunidad para adquirir esos libros que tanto quieren. Estamos en la sala Humberto Acabal y daremos inicio a la presentación del libro El mundo prehispánico para gente con prisa, de Enrique Ortiz. Los dejo en compañía de Luis Pedro, lector constante, quien conversará con el autor sobre este interesante libro. Que lo disfruten. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Es un placer y un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Luis Pedro y tengo un canal de YouTube que se llama Lector Constante, en donde doy varias recomendaciones de libros. Y el día de hoy tengo el honor y el placer de estar con Enrique Ortiz, escritor mexicano que nos viene a presentar y hablar de su reciente publicación titulada El mundo prehispánico para gente con prisa. Enrique Ortiz es mejor conocido en las redes sociales como Tlatonay Cuauhtémoc. Es un divulgador de la historia. Si ustedes lo siguen en sus redes sociales, se van a dar cuenta que él habla mucho de la historia en general, pero le dedica mucho interés a los temas mesoamericanos. De esta cuenta es que él ha participado o ha colaborado con diferentes medios de comunicación, como puede ser Milenio, López Dóriga, Capital 21 TV, entre otros. Su reciente libro el año pasado publicó una novela histórica de carácter militar titulada Las Águilas de Tenochtitlan, y el libro que hoy nos convoca se llama El mundo prehispánico para gente con prisa. Bienvenido, Enrique, es un placer y un gusto estar contigo. Bienvenido a la Filwa y bienvenido a Guatemala desde lo virtual. Hola Luis Pedro, un gusto estar aquí contigo, un gusto estar aquí presentando el mundo prehispánico para gente con prisa y pues estando en la Feria Internacional del Libro de Guatemala, qué gusto y qué honor, ¿verdad? Con los hermanos guatemaltecos, con toda esta riqueza que ustedes tienen de lo que fue el mundo maya, ¿verdad? Tikal, Quiriguá, Caminalcuyú y tantas otras que son espacios mágicos y espacios de estas grandes civilizaciones. Así es, justamente lo que estábamos hablando detrás de cámaras es que tu libro encaja perfectamente con Guatemala por los aspectos culturales que tuvieron todos los pueblos mesoamericanos, rasgos culturales en común. Y pues el día de hoy vamos a hablar específicamente de los nahuas, de los mexicas del periodo posclásico. Primero, para empezar, quiero recomendarles a todos que nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Al final de la charla vamos a tener unos 5 minutitos o 10 para que los lectores puedan hacerle las preguntas a Enrique y vamos a interactuar con ustedes también. Así que desde ya pueden empezar a dejar sus comentarios y sus preguntas. Para empezar con la charla quisiera hablar del título, ya que es muy sugerente. El mundo prehispánico para gente con prisa. ¿Por qué para gente con prisa? Cuéntanos por qué el libro se titula así y por qué para quién va dirigido. Perdóname, se me fue el internet, Luis, se me fue la comunicación. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Te estaba diciendo que me gustaría iniciar la charla con el título del libro, porque para mí es muy sugerente. El mundo prehispánico para gente con prisa. ¿Por qué va dirigido para la gente con prisa? ¿Qué quieres decir? ¿O quién es el público que debería leer tu libro? ¿Quién es esa gente con prisa que va dirigido tu libro? Pues el título del libro está enfocado en que, bueno, en el siglo XVI hubo grandes escritores, grandes antropólogos, entre ellos Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego Durán,
que ellos fueron registrando, pues, a través de informantes, la forma de vida de los antiguos nahuas, ¿no? De estos grupos que pues fueron derrotados, que fueron dominados y posteriormente explotados por un largo periodo de tiempo, ¿no? Y no solamente en el centro de México, sino que eso pasó pues a nivel continental. Entonces, pero son obras, estos escritores, estos intelectuales de su momento, escribieron obras muy voluminosas, de alrededor de 1000 páginas, ¿no? La historia general de las cosas de la Nueva España. También hubo algunos militares como el propio Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, pues que también son obras pues importantes, ¿no? Abundantes, podríamos decir. Y de repente, pues en este mundo tan ajetreado, tan movido en el que vivimos, sobre todo estas grandes ciudades, es de repente difícil encontrar el tiempo para dedicarse, ¿no? Incluso a veces el interés o tener el recurso para comprar este tipo de obras y dedicarle horas y horas, posiblemente semanas o meses incluso, pues para leer estas obras tan grandes. Entonces yo lo que busco con este libro del mundo prehispánico para gente con prisa, más allá de acercar la historia a un gran público, la riqueza mesoamericana, no solamente de México, ¿no? Sino pues de lo que también incluye Guatemala, Centroamérica, pues es darle una probada, se hizo un estudio constante de estas fuentes, se hizo una curaduría, podríamos definirlo así, de algunos temas que a mí me parecieron relevantes y que gracias a la interacción que yo tengo en las redes sociales con mis seguidores, pues ellos me van dando una retroalimentación muy interesante, pues de qué temas les parecen más relevantes o interesantes que otros, ¿verdad? Y así es como se va dando este concepto de un libro, digamos, de consulta para gente con prisa. Un libro que tú puedes leer en un par de días, tal vez en una semana, y obtener un panorama, pues, bastante completo, podríamos decir, de algunas, de la sociedad mexica, de la sociedad náhuatl, del posclásico mesoamericano. Evidentemente, pues que faltan muchos temas en imagínate, ¿no? La obra de Sahagún describe pues hasta cómo eran los tamales malos que se vendían en el mercado de Tlatelolco y cuáles eran los tamales buenos del mismo mercado, o sea, con un detalle tan fabuloso, incluso las plantas medicinales, como si, por ejemplo, el tomatl, ¿no? Como, o el xictomatl, el famoso tomate, jitomate, cómo lo preparaban, cómo lo cosechaban, todos estos datos vienen en esta obra. Pero bueno, creo que se hizo un buen trabajo, creo que se tiene mucha información que muchas veces no es tan conocida, ¿sabes, Luis? Generalmente en los mexicas, pues se aborda el tema con las mismas aristas de siempre, ¿no? Que es sacrificio humano, un grupo de guerreros y que finalmente son subyugados en 1521 por las huestes aliadas indígenas y caxtiltecas o españolas, pero ellos fueron mucho más y ese es el propósito de este libro, mostrar esta riqueza y lo sofisticado que fue su cultura. Correcto, y tengo que decir, Enrique, y te lo dije detrás de cámaras, es que yo te seguía desde hace mucho tiempo en tus redes sociales, por el trabajo que haces me parece increíble. Y el libro no me sorprendió porque yo esperaba buena calidad y buena información como he estado leyendo en tus redes sociales. Lo que sí me parece interesante, y esta es una virtud, entre otras, que tiene tu novela, y esto es algo que quiero dejárselo a los que nos están viendo o escuchando, es que tú de alguna forma haces digerible la información histórica que aparece en las obras que ya antes has mencionado, porque hay abundante bibliografía, se nota un trabajo de investigación hemerográfico y bibliográfico bastante fuerte, y sin perder el rigor académico, tú has escrito una obra de forma maravillosa en la que yo creo que todo el mundo lo puede entender. Me parece que tantos aquellos que son académicos especializados en el tema pueden disfrutar de una buena lectura, como aquellas personas que no tienen ni idea de quiénes son los mexicas, ni del periodo clásico, ni nada de eso. Me parece que es un libro que cualquiera puede entender y se puede ser accesible. Además,
que no necesariamente tiene que leerse de la página 1 a la página última, porque no está Claro. narrado en forma cronológica. Es decir, tú tomas tópicos o temas y, como bien lo mencionas antes, es un libro de consulta. Si yo quiero consultar sobre la gastronomía, pues me voy directamente al capítulo de la gastronomía y lo voy a entender perfectamente bien. Yo creo que esa es una de las mejores virtudes que tiene tu libro, entre otras, como repito, que has acercado temas importantes y que te lo digo como profesor de historia, a gente que por lo regular le va a aburrir la historia o no le va a interesar, a no ser que vea un libro de 1000 páginas, ya se asustó. Ve un libro con muchos tecnicismos, lo deja de leer. Y creo que en tu caso no pasa eso, o no va a pasar eso, porque has hecho un buen trabajo al momento de ser ese puente entre lo académico y el gran público lector, que es la mayoría de gente. Sí, Luis, precisamente ese es el propósito, ¿no? Es acercar la historia, no solamente pues a los especialistas o a las personas que ya han leído sobre la historia mesoamericana, bueno, sobre las culturas mesoamericanas, sería más correcto decirlo. Se trata de llevar la historia pues a un adolescente, a un joven, que es su primer acercamiento, ¿no? Con los mexicas, que es un primer acercamiento eh, eh, pues con lo que es este núcleo duro, ¿no? Diría López Austin, que también podemos ver en muchísimas culturas mesoamericanas, que viene desde la propia Teotihuacán y que esto permea hasta lo que sería Guatemala, ¿no? Recordemos esta presencia teotihuacana en lo que sería Tikal, ¿no? Con Rana Humeante, El tablero tablero. Nacido de las estrellas, Cielo Tormentoso, estos hombres que vienen pues de un lugar muy remoto, nos dicen las crónicas mayas, y que llegan y en el siglo IV y fundan una nueva dinastía en Tikal y de ahí siguen, no pasan por Caminalcuyú y después llegan hasta Copán, ya en Honduras, ¿no? Entonces, pero bueno, ese ya es otro tema que digo, es que me emociono mucho cuando platico con alguien de Guatemala y más como tú, Luis, que sabes de historia. También estábamos hablando del lienzo de Huauquecholan, ¿no? El cual se encuentra en el Museo del INA de Cholula, en el cual se narra, ¿no? La conquista de Guatemala y que la población de Huauquecholan, pues, brinda una gran cantidad de guerreros y contingentes Auxiliares de conquista. auxiliares, exactamente, y seguramente que no solamente fue Huaquechula, como se llama en la actualidad, sino que hubo muchísimas más poblaciones del Valle Puebla-Tlaxcala, así como de la Cuenca de México, hablantes de náhuatl, que llegan a lo que es Cuautemalan, pasan por Xoconochco, el actual Soconusco, y pues se establecen allá, ¿no? Y apoyan a muchísimos conquistadores, entre ellos pues a la familia Alvarado, de quien también estábamos hablando, de Pedro y de la famosa Beatriz Inventura, ¿no? Pues que terriblemente muere por un deslave gigantesco del volcán de agua ya en Antigua, ¿verdad? Platicábamos en Antigua, pero bueno, regresando al tema, sí, se trata de acercar la historia para cualquier lector, que sea de manera divertida, que no se aburran leyendo la historia, no se aburran conociendo las raíces pues de México, pero también de Centroamérica de una u otra forma, y que le encuentren el gusto, ¿no? A esto que es formidable. Nosotros, las personas de Guatemala, las personas de México, ¿no? Los mexicanos, tenemos esta historia tan fabulosa y que va siempre como de la mano, ¿no? A través de los siglos. Recordemos el primer imperio, primer imperio mexicano ahí con Iturbide, y que Guatemala todavía formaba parte, bueno, formó parte de ese primer imperio, ¿no? Entonces, larga historia entre los dos países. Correcto, correcto. Y bueno, ¿qué va a encontrar el lector al momento de que se acerca a tu libro? Yo, como experiencia, les tengo que decir, yo tuve la oportunidad de leer esta magnífica obra y está dividido en dos grandes partes. Tenemos por un lado el día y la noche. Y lo que hace Enrique me parece de una forma muy didáctica, que es que divide estos dos temas para poner subtemas o subtópicos para contarnos y acercarnos la vida diaria de un mexica común y corriente. Y en lo personal tengo que decir que yo me sentí identificado con esta forma porque seguramente
si yo hubiera nacido hace 600 o 700 años, yo no hubiera sido de la élite, probablemente no hubiera sido gobernante, ni un guerrero, ni un señor divino. Yo hubiera sido un ciudadano, digamos, con palabras de hoy, un ciudadano común y corriente, y precisamente tú lo que estás haciendo en este libro es contarnos cómo un mexica se levantaba, se despertaba por la noche, que desayunaba, cómo iba a trabajar, la división del trabajo entre las mismas familias, qué era lo que comían, cómo era su relación con la autoridad, el sentido de la justicia, entre otros temas. Entonces, así se va a encontrar estructurado el libro del lector y me parece una forma muy, repito, didáctica de hacerlo. Por otro lado, es que tenemos que tu libro, digamos, aborda ciertos temas polémicos, como ya lo mencionaste, pero ahorita quisiera que nos detuviéramos acá, abordas estos temas polémicos y también desmontas otros mitos. Mientras yo leía tu obra, me venía a la mente cómo es que uno escucha muchas veces que la civilización, el progreso, el avance, el desarrollo vino con los europeos, con el contacto europeo, y pierden de vista que Mesoamérica ya contaba con civilizaciones organizadas, con civilizaciones ya establecidas, complejas, muy complejas de entender, y lo que hubo fue otra cosa distinta, pero tú abordas el libro y presentas a los mexicas de una forma distinta como nos tenemos acostumbrados. Abordas entre los temas polémicos que yo estaba mencionando, la antropofagia o el consumo de carne humana, y ahorita vamos a verlo por qué. Es un platillo que todavía ustedes tienen en México, ya no con carne humana, pero sí es algo tradicional. Y, digamos, los sacrificios humanos. Lo que quiero decir con esto es que tú contextualizas de una manera perfecta que uno dice, uno se quedaría como, ¿cómo es posible que hagan esto, verdad? Sin hacer juicios de valor, porque repito, no podemos hacer juicios de valor, pero sí entender el contexto porque tú lo explicas muy bien. Pones las cosas en su sitio y explicas qué pasaba y qué era lo que, y por qué lo hacían, ¿verdad? Sí, bueno, el libro principalmente se enfoca en la vida cotidiana en Tenochtitlan, ¿no? Es así tal cual, así de claro, de eso va el libro. Se tocan diferentes aspectos que de repente no son muy conocidos de esta sociedad. Por ejemplo, algunos son los espectros y estas manifestaciones sobrenaturales, porque las había. No crean que yo me baso en libros, o sea, todo esto viene mencionado en fuentes primarias del siglo XVI. El propio Sahagún comenta cuáles son estas manifestaciones. Los antiguos nahuas pensaban que estos seres sobrenaturales eran desdoblamientos de las propias deidades. Por ejemplo, existía uno que se llamaba Hacha Nocturna, Yogualtepochtli, que era una advocación, un desdoblamiento de Tezcatlipoca, que es el espejo humeante de obsidiana, una de las deidades más importantes. La propia Llorona, ¿no? Que ahorita también es un tema que podríamos tocar, que es sus registros comienzan también en la obra de Fray Bernardino de Sahagún, en el cual narra que años antes, al menos 9 años antes de la llegada de Cortés a Tenochtitlan, se presentaron varios augurios o presagios, y entre ellos se encontraba una mujer que por las noches lloraba, ay, hijitos míos, y ahora ¿a dónde os llevaré? ¿No? Y bueno, se le daba nuevamente razón de ser a esta manifestación a través de estas cuestiones sagradas. Era una deidad, era la Cihuacóatl, la mujer serpiente, una deidad asociada con el carácter guerrero de las mujeres que daban luz, ¿no? Que daban parto. Y también las parteras, también con estas mujeres, con la guerra, con los sacrificios, ¿no? La Cihuacóatl. Entonces, hay aspectos, digo, para que tengan una idea de qué pueden encontrar en estas páginas: prostitución, transgresiones sexuales, ofensas e insultos, los presagios funestos, ¿no? Los espectros, el origen del pozole, el pulque, los tamales. También hablo, por ejemplo, de algunos productos, frutas, verduras, que vienen de Mesoamérica, de lo que es Guatemala, de lo que es México, bueno, parte de lo que es México, y que fueron regalos para el mundo. ¿Qué sería, por ejemplo, para los norteamericanos sus helados y sus malteadas sin la vainilla, perdón? ¿O qué sería las pastas italianas sin el jitomate? ¿No? Y así hay el chocolate, ¿no? Por ejemplo, también, ¿qué sería de los austriacos,
de los belgas, de los holandeses, que estos grandes productores de chocolate, sin este regalo, ¿no? De Mesoamérica al mundo. Y pues de eso va el libro, de eso va el libro. Para concluir esta participación, existen, Luis, es increíble, existen todavía en Amazon, en librerías, libros que me encontré uno la semana pasada que decía 1492, el fin de la barbarie en América. Lo vi. O sea, es una cosa de burla, es una falta de respeto a las raíces mesoamericanas, bueno, de muchos países en la actualidad, incluso de América Latina. Piensan que aquí no se dieron estas grandes culturas tan sofisticadas que no tenían nada que pedirle, ¿no? A las grandes culturas griegas, egipcias, mediterráneas, ¿no? Los mayas, con todos sus avances, los mexicas, Teotihuacán, ¿no? Los quechuas. Entonces, creo que es momento de cambiar ese enfoque. Y creo que tu libro de alguna manera lo logra y es importante que se popularice este tipo de libros, este tipo de divulgaciones, porque, repito, desmonta muchos mitos y contextualiza y pones en tu sitio muchas percepciones erróneas que tenemos muchas veces por desconocimiento histórico. Otra cosa que me parece importante resaltar es que queda mucho de las sociedades prehispánicas en nosotros, en nuestra vida. Digamos, somos sociedades que de alguna forma somos mestizas, ¿verdad? Porque muchas culturas se han mezclado y hoy somos producto de un mestizaje, podríamos decirlo. Pero aún así queda mucho del aporte prehispánico en nuestras vidas. Por ejemplo, en la dieta básica, ¿no? El maíz, el frijol, la calabaza o la yuca y el chile, ¿verdad? Que es parte todavía más que todo en México, pero también es parte de estos productos, digamos, es parte de nuestra alimentación diaria de nosotros. Yo te decía que, por ejemplo, hay una palabra que aparece en tu libro, entre muchas otras, que me sorprendió y me hizo gracia al leerla porque yo no sabía el origen, no sabía de qué hablaba. En el contexto de mi familia, mi abuelita paterna utiliza el chalchahuite. Ella siempre decía, estoy llena de chalchahuites o me puse muchos chalchahuites cuando se ponía una joya, aretes o se ponía arreglada, decía los chalchahuites. Y me, Acá, vengo a topar con, y me vengo a topar con tu libro que es una palabra náhuatl que hace referencia también a un cierto tipo de arreglo, de adorno que se hacía, ¿no? sí, efectivamente, el chalchihuitl, piedra preciosa, algo, el propio sol era un chalchihuitl. Ya en un contexto, bueno, más aterrizado, menos religioso, pues son estas cuentas horadadas que podían ser de un material muy precioso, valioso para su momento. Estamos hablando principalmente de piedra verde, jadeíta, serpentina, turquesas, incluso pedacitos de concha, de conchas spondylus, ¿no? De coral rojo entre los mayas. Todo esto, ¿no? Se hacían cuentas redondas y perforadas por el centro. Y pues era el valor, era lo precioso, era lo invaluable. Y esto, pues, bueno, con estas piezas se realizaban diferentes piezas, digamos, de ornamentación corporal, por no decir joyería, ¿no? En el posclásico, que venían siendo desde collares, pectorales, narigueras, orejeras, besotes, todo esto. Y generalmente eran de piedra verde, ¿no? Esta gran variante de piedras verdes que existen, ¿no? Desde los jades pasando hasta las turquesas. Pero sí, seguimos con eso. De hecho, es bien relevante comentarle que, por ejemplo, a Hernán Cortés en algún momento le llamaron Capitán Chalchihuitl, o sea, como capitán precioso, capitán valioso, los propios nahuas, pero muy probablemente no hayan sido los nahuas, yo creo que fueron los tlaxcaltecas, ¿verdad? Y sus aliados, quienes empezaron a llamarle con ese nombre. Pero bueno, eso nos habla de cómo una sola palabra ha pasado siglos, sigue siendo vigente, y cómo hay una gran cantidad de interpretaciones para lo que Chalchihuitl, para lo que muchos traducen solamente como cuenta, como una cuenta, que ya dijimos, no puede asociarse al sol, a un lugar, a un glifo toponímico, al propio Hernán Cortés, a muchas cosas. Sí, por eso es importante el contexto, repito, que tú le das en el libro porque uno entiende este tipo de cosas.
Y es que muchas veces, cuando uno platica con la gente sobre cosas históricas, siempre se ve el pasado muy remoto, muy lejos de nosotros. O sea, ellos eran así, nosotros somos ahora distintos con nuestra tecnología, nuestra modernidad, pero en realidad no somos tan distintos, Enrique, de los mexicas o de las culturas mesoamericanas que tú hablas del posclásico. Porque, por ejemplo, por tocar un tema que se habla en el libro, las supersticiones, ¿verdad? Hoy nosotros somos igual, digamos, de una forma distinta, pero seguimos siendo supersticiosos. Aquí en Guatemala, por ejemplo, cuando aparece una mariposa negra en algún lugar, es símbolo de que va a haber un difunto. Y la gente le huye a ese digamos, simbolismo de la superstición. Y de la misma forma tenían los mexicas sus supersticiones, ¿no? Y para eso hacían cierto tipo de rituales para evitar la superstición. Una de ellas me parece muy importante, que se me escapa ahorita el dato, que era insultar verbalmente al ave que se les presentaba, o sea, era una retahila de insultos y malas palabras para evitar que la maldición que traía esa, que creo que era un ave, por verla o que era oírla, ulular unas 3 veces, ¿verdad? Sí, hablamos de lo que, bueno, nosotros en México conocemos como tecolote, ¿no? Que es una especie, en las regiones, pues esa palabra va variando dependiendo si es una lechuza o un búho, pero bueno, el tecolote, esta ave nocturna, así como el zorrillo, ¿no? Este animalito muy apestoso, así como esta mariposa, esta mariposa negra que tú llamas, eran agentes, mensajeros del inframundo, de las deidades que vivían en el inframundo, vinculadas en gran medida con la muerte, con la putrefacción, pero también los guardianes, pues, de las semillas, de los huesos de las humanidades pasadas. Pero sí, por ejemplo, en México tenemos este dicho que es: cuando el tecolote canta, el indio muere. Y sigue siendo usado, más en regiones ya rurales que en las ciudades, pero sigue siendo usado. Este dicho tiene más, bueno, no en esas palabras, ¿verdad? Pero el concepto tiene más de 500 años de existencia, pues que nos remite a estas tradiciones de los antiguos nahuas, que cuando tú escuchabas por la noche un tecolote cantar, ulular, pues era un presagio funesto. Alguien, incluido tú, alguien de tu familia podía morir o enfermar gravemente. Eso se agravaba, es fabuloso. Imagínate que hubieran sobrevivido estos libros, ¿no? De todas estas, de esta magia, de esta religión. Si se escuchaba 3 veces, era aún peor que una sola. Y era aún peor si a eso le agregábamos que escuchabas al tecolote rascar la madera del tronco, de la rama, con las patas. No, eso ya era, me voy a morir, ¿no? Mañana. Y la única forma de evitar esta maldición, este presagio, y es algo muy, pues, de nosotros, de los mexicanos, posiblemente incluso también de los guatemaltecos y centroamericanos, es eso de gritarle groserías para ahuyentar la maldición, ahuyentar la mala suerte, cuando te encuentras, por ejemplo, pues con algo extraño, ¿no? En tu casa, también gritas, ¿no? Yo de niño me acuerdo que mis abuelos me decían que si veía un fantasma, la forma de alejarlo era a través de groserías, de mentarle la madre, ¿no? Así decían. Entonces, pues bueno, esto parece que es algo que viene ya de muchos siglos atrás. Sí, en realidad queda mucho de esas supersticiones en nuestras vidas, todavía ha permeado mucho y son cuestiones que tenemos que conocer para valorarlas. Mencionaste el inframundo y algo muy importante, una tradición que a mí me gusta mucho de esta visión mesoamericana del inframundo, es el respeto a los perros, porque al final son ellos los que te van a guiar en el paso por el inframundo, tomando en cuenta que el inframundo no es el infierno o el equivalente, es otro concepto totalmente distinto. Pero digamos el respeto a los perritos, porque son ellos los que te van a llevar en tu camino para que no te pierdas. Y si tú has maltratado a algún perro en vida, te van a perder en el inframundo, ¿cierto? Cierto, cierto. Así como en la mitología griega había un río, ¿no? Que dividía el mundo de los vivos del mundo de los muertos, también en la cosmovisión, en las creencias de los nahuas y en gran medida de los mesoamericanos, existía un río también que separaba el inframundo pues, del plano terrenal, del lugar de los vivos. Este río, pues para cruzarlo necesitabas de un perrito, un xoloescuincle, de preferencia de color bermejo, que es un poco rojizo.
no negro, porque si no se decía que las aguas eran tan revueltas de este río y era tan oscuro toda esta zona que tú podías perder de vista, te podías perder de tu guía, que era el perro. Los antiguos nahuas, pues también comentaban que era importante, pues, cuidar a los perros en vida, no ser irrespetuosos con los perros, no maltratarlos, no causarles sufrimiento, porque precisamente, como tú dices, Luis, ellos son los que nos van a guiar en esta concepción, en estas creencias, al más allá. Incluso hay crónicas en las cuales se comenta, ¿no?, que había en este río, pues, muchísimas personas a la deriva, muchas personas perdidas. ¿Por qué? Porque sus perros los habían dejado solos, los habían abandonado en el trayecto para llegar a los diferentes, bueno, había que atravesar diferentes niveles, pues para llegar ya finalmente al Mictlán, ¿no? El último nivel del inframundo. Entonces, eso también lo pueden encontrar en el libro, El mundo prehispánico para gente con prisa. Yo creo que lo van a disfrutar mucho, ¿verdad? Sí, exactamente. Esta charla es una probadita de los temas que se abordan en el libro de una forma interesante. Todo lo que hemos hablado aquí se menciona en el libro y aún así se ahonda más, cuestión que aquí por tema de tiempo no se puede ahondar tanto. Les recomendamos dejar sus preguntas y comentarios, que en un momento vamos a pasar a la sección de comentarios para responderlos. Ya para ir finalizando, ya tenemos media hora de plática, Enrique. Tengo que decir que se me ha pasado volando el tiempo. Ha sido muy interesante esta plática. Y has mencionado ya a un fray Bernardino de Sahagún. Es alguien que también recurrentemente citas en el libro, pero yo te quisiera preguntar, en el libro aparece mucha fuente bibliográfica y hemerográfica, pero aparte de esta fuente, de este fray, ¿qué otro, digamos, te aportó mucho para tu labor investigativa? ¿Qué otra fuente podríamos decir que también podríamos tomar como fuente primaria que tú utilizaste para beber y para enriquecerte e informarte para tu libro? Otro es Fray Diego Durán, otro fraile también del siglo XVI. Ahorita no recuerdo su obra, pero bueno, es la única que tiene este gran compendio, también un gran antropólogo de los antiguos nahuas. Evidentemente, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España en temas del armamento, porque también tocamos el tema del armamento en este libro, de la guerra de los mexicas. Todo eso, evidentemente, pues yo tuve que abrevar de esta obra de Bernal Díaz del Castillo, así como las cartas de relación del propio Hernán Cortés. También está la crónica, la crónica Mexicayotl de Tezosomoc, un descendiente directamente de la casa reinante mexica, y hay muchas otras, de Chimalpain, de Muñoz Camargo, etc., ¿no? Y Alba Ixtlilxóchitl, que descendía también de Nezahualpili, de Nezahualcóyotl, esos gobernantes tan relevantes de Texcoco. Y también se consultaron, pues, libros, escritos, investigaciones de recientes, ¿no? De grandes arqueólogos, de grandes historiadores, antropólogos, Guillaume Olivier, Ross Hassig, entre muchos otros, ¿no? No los quiero aburrir dándoles nombres nada más, pero sí hay un gran trabajo de investigación bibliográfica, ¿no? De estudio, también en algunas revistas, ¿no? Que tenemos una gran revista que es Arqueología Mexicana, acá en México, que es de toda la seriedad y con una gran edición, y también también se consultó, ¿no? Este tipo de publicaciones. Entonces, pues creo que es un libro muy completo en el cual pueden encontrar muchísima información, toda bien documentada, y también, pues no se van a aburrir, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes aburrir leyendo la forma en que se insultaban los antiguos nahuas y que uno al otro se llamaba, por ejemplo, gordo huérfano, ¿no? Era la forma en que se insultaban, o las mujeres eran bravísimas, ¿no? Se llamaban entre ellas, voy a decir una grosería, perdón, pero culo agitado, ¿no? Culo agitado, como diciendo eres una mujer, una mujerucha. Todo esto está presente en este libro, y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad, ya tenemos el tiempo encima, pero Luis, lo del tema del pozole, ¿no? A mí me gustaría que me dieras
tu opinión al leer eso y yo ya complementar pues con lo que sabemos del origen del pozole. Sí, bueno, yo ya sabía que era un platillo típico de México, al igual que la, que la pulca, ¿cómo se llama la bebida? El pulque, perdón. Yo lo asociaba aquí con la chicha o el boj que tenemos aquí, es un caldo de frutas, digamos, que sirve para embriagarse. Pero el pulque yo sabía que era un platillo típico o tradicional de México, pero no sabía que tenía un origen ritual, que en el libro se explica que es un origen ritual y que se utilizaba en un inicio como con carne humana de algunos esclavos, de presos que se habían sacrificado en una especie de ritual y después se comían, ¿no? Luego, pues me pareció curioso cómo es que los españoles esto lo rechazaron y introdujeron el cerdo para sustituir a la carne humana y los mexicas pues fueron bien recibidos el cerdo porque al parecer el sabor es muy parecido o se complementa. A mí me pareció un dato muy interesante porque entonces uno entiende el contexto porque uno dice, bueno, no comían carne por comer carne humana, sino hay toda una lógica de ritual, digamos, detrás de ello. Eso fue lo que a mí me sorprendió y me pareció muy agradable leer porque tú te enteras y comprendes, ¿no? Por qué lo hacían. Sí, efectivamente, también hay muchos autores, ya cada vez menos, pero que justificaban el consumo de carne humana entre los nahuas o en Mesoamérica, pues porque había falta de proteínas en su dieta, lo cual es una terrible demostración de ignorancia, ¿verdad? Yo creo que muchos de esos autores nunca pisaron México ni investigaron qué comían los antiguos nahuas. La cantidad de proteínas que ellos tenían en su dieta era fabulosa. Insectos, culebras, ajolotes, anfibios, garzas, patos, conejos, liebres, una gran cantidad de reptiles, ¿no? Iguana, una gran acosiles, que son los famosos camarones de río, de agua dulce, incluso pescado, ¿no? También de río y de las lagunas. Entonces tenían muchísima proteína. Realmente era una antropofagia ritual, como tú bien dices, porque era una cuestión religiosa, una cuestión de creer en esto. Sí, efectivamente se hacía con carne de sacrificados. A este ritual, digo, la palabra pozole viene de apotzontli, que significa espuma, y a este ritual de consumir carne humana también se le llamaba, dame un segundo, que ahorita, uno es teocualo, que significa devorar al dios, y el otro es, bueno, ahorita no me acuerdo, pero significa, bueno, el concepto es desgranar hombres, ¿no? Desgranar hombres, así como se desgrana el maíz y consumirlo. ¿Y por qué razón lo consumían? Porque recordemos que estos cautivos los subían a las plataformas superiores de los templos donde residían los dioses, donde estaba la representación de todos estos dioses. Por lo tanto, la carne humana se transmutaba, se transformaba, ¿no? En algo divino, en algo sagrado. Era expuesto a la divinidad. Entonces, ya que había perdido la vida el cautivo, pues sí, era desmembrado y la carne era hervida, se preparaba tlacatlaoli. Tlacatlaoli es la palabra que estaba buscando, que es desgranamiento de hombres. Servía con estos granos grandes del maíz que llamamos cacahuacintle, y bueno, se servía. Pero es importante comentar que no toda la población de Tenochtitlan ni todos los nahuas consumían esto. Solamente las élites, los guerreros, las familias de los guerreros, los miembros de la nobleza, algunos sacerdotes y el propio gobernante. Y no lo consumían de manera diaria, ¿verdad? Solamente en ciertos momentos del año ellos consumían el famoso pozole, que no sé si tú sepas, Luis, que es el platillo icónico en septiembre, en el mes patrio, acá en México, en el centro de México, e incluso hasta la parte, hasta Oaxaca, Guerrero, se consume muchísimo pozole, verde, blanco, rojo, incluso hay pozole hasta con pescados, ¿no? Como pueden escuchar, queridos espectadores, los temas son muy interesantes y ya para ir cerrando, por último, están las alegradoras que a mí me pareció muy curioso porque al parecer la prostitución entre los antiguos mexicas era pues aceptada y pues
le llamaban alegradoras. ¿Puedes explicar brevemente un poquito de esto? Porque el término ya es sugerente, ya te hace ver por dónde iban los rumbos, ¿no? Es una palabra bien complicada en náhuatl, y eso que estudio náhuatl, ahuayani, en plural, ahuayanime. Eso en náhuatl significa alegradora o alegradoras. Era la forma en que se le llamaba a las prostitutas. Hay todo un debate si estaba aceptada o no. Al parecer, sí era aceptada porque evitaba la homosexualidad entre los jóvenes, ¿no? Lo cual, la homosexualidad en Tenochtitlan, también hablamos de esto, era castigada con la muerte. Se les apedreaba o se les colocaba la cabeza dentro, bueno, en medio de dos grandes piedras para ser aplastadas. La cabeza, el cráneo, todo. Entonces, al parecer, era tolerada por esta razón, para evitar que los jóvenes pues tuvieran tendencias homosexuales. Sin embargo, hay otras fuentes que comentan todo lo contrario, ¿no? Y que las prostitutas, las alegradoras, eran expulsadas de los barrios por las mujeres de los propios barrios, las esposas, las hijas, las tías, ¿no? Ellas pues veían esta profesión pues como algo no propio, ¿verdad? Evidentemente, y eran expulsadas e insultadas de los barrios. Tenemos estas dos versiones. Digo, yo en el libro podrán encontrar ambas versiones, pero bueno, es un buen tema para reflexionar sobre cómo era vista la prostitución en Mesoamérica antes de la llegada de los europeos. Así es. Bueno, no somos tan distintos hoy que entonces, como ya dije. Vamos a pasar a la sección de comentarios y Fernando Marroquín pregunta dónde puedo comprar su libro. Ahorita en la Filwa está en el stand de museo. Ahí lo pueden comprar el libro físico y también está en electrónico en otras librerías. Regina Córdoba también pregunta por el libro, que está interesada en comprarlo. Repetimos, está en de museo. Sí, ya se puede comprar el libro en Guatemala. Regina Córdoba, ya está disponible. Gerardo Andrés comenta, o pregunta mejor. En el libro se toca algo acerca del arte o arquitectura de los mexicas y cómo lo aborda. Pues vienen, por ejemplo, algunas pinceladas, podríamos definirlo, ¿verdad? Porque esto es para otro libro. Pero, por ejemplo, ahí se describe qué es un temalacatl, ahí se describe, por ejemplo, cómo eran los adoratorios, ¿no? Cómo eran los teocaltin, estas estructuras que semejaban montañas sagradas, ¿no? Donde se da el manantial, donde se da el agua, donde se dan los mantenimientos, donde nacen las nubes. Hay un poco de ese tema, pero no esperes, ¿no? Que el libro solamente se concentre en arte mexica. El libro claro, se concentra en la vida cotidiana de los mexicas. Y tocando un poquito de arquitectura, tú explicas cómo era una casa, digamos, común de un mexica. También, ¿no? También eso. También el material. Se platica de los palacios, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, sí hay alguna información sobre esto. Yo te recomiendo, pues, que lo leas y ya me escribas y me digas si lo trajo o no lo trajo o si era la información que tú esperabas. Muy bien, continuando con los comentarios, dice Alicia Sánchez González. Interesante todo lo relacionado a la palabra pozole. Algo importante, Luis, porque, y esto qué bueno que lo comenta Alicia, muchas personas en México comentan que esto evidentemente es un invento de los españoles para justificar la conquista y sus atrocidades, porque sí cometieron atrocidades. La historia está ahí, ¿verdad? Y no cambia. Pero yo siempre que me dicen, es que eso lo mencionaron los frailes del siglo XVI, ¿no? Pues es que en realidad también hay evidencia arqueológica de que se consumía, o sea, las osamentas en diferentes sitios arqueológicos del centro de México, hay evidencia de que eran hervidos los cuerpos y de que también había cortes en los huesos cuando quitaban la carne para ser consumida. Entonces, no es solamente lo que nos dice Sahagún o Durán, sino también el dato arqueológico, ¿verdad? Aquellos que estén interesados, busquen, googleen, digo, es lo que ahorita está, lo que tienen a la mano, busquen Tecuaque, Sultepec, busquen videos, busquen información, ahí se ha encontrado parte
de esta evidencia de antropofagia ritual. Correcto, ahí hablamos de evidencia, ¿no? Regina Córdoba te manda saludos, dice que es tu fan. Guille Au dice saludos. Y Gracias, Regina, gracias, Guille. Un saludo. Fernando pregunta qué tipos de mitos rompes en el libro. Bueno, mencionamos algunos. No sé si quieres agregar algún otro mito, Enrique. Pues creo que ya mencionamos algunos. ¿Cuál otro te acuerdas tú, Luis, que no hayamos mencionado? Pues bueno, principalmente que aquí era un lugar donde reinaba la barbarie, ¿no? Sí. América era un lugar donde no hubo grandes civilizaciones. Eso, pues, es todavía un mito en muchos lugares, incluso del otro lado del océano, y pues eso es falso, ¿no? Sí, otro mito, digamos, un dato importante así rapidito, es que los mexicas tenían ya una idea de los 365 días que se tardaba la Tierra en dar la vuelta al Sol, mucho antes que en Europa, por ejemplo, ¿verdad? No, y otro gran mito, por ejemplo, es el tema del águila parada sobre el nopal, ¿no? Que es el escudo nacional. Ahí explico claramente, pues, que los mexicas no decidieron dónde fundar Tenochtitlan, sino que seguían órdenes de los señores tepanecas de Azcapotzalco, y que ellos, estos señores les dijeron, ustedes se establecen en ese islote, me van a pagar tributo y van a ser mis mercenarios. Hasta 1428, que los mexicas obtienen su independencia, es cuando finalmente ellos reescriben su historia y pues se definen como un pueblo elegido por Huitzilopochtli, ¿verdad? Para realizar esta expansión militar, esta guerra sagrada, para mantener el equilibrio cósmico y alimentar al sol, y que no se destruyera la humanidad del quinto sol, ¿no? Por ejemplo, ese es otro mito que por ahí se comenta. Entonces, mucha información sin duda en ese libro. Sí, y el tiempo se nos queda corto, definitivamente. Yo invito a todos aquellos que estén interesados en adquirir el libro, de verdad que vale la pena, y no solamente por la información que hemos hablado aquí, sino tengo que decir también y mencionar al artista que publicó o hizo ahí lo tenemos, hizo unas ilustraciones que están bastante preciosas, que ayudan a contextualizar la información que Enrique nos va presentando. El libro está muy bien hecho en forma visual, y eso también le da un valor agregado a la obra. Entonces, ahí vamos a mostrar, ahí estamos mostrando ya unas imágenes. Urbano Mata es el nombre del ilustrador. Todo está basado, ¿no? Pues en antiguos códices. Digamos que él les da un refresh, una jiribilla, podríamos decirlo, ¿no? A todas estas imágenes. Entonces, hay muchísimas y está padrísimo, ¿no? Incluso los propios dioses, ahí los pueden ver, ¿no? Ahí está Xipetotec. Entonces, sí, la verdad es que es un libro, un libro de consulta muy interesante para aprender de nuestras raíces, tanto como nuestras raíces en común, ¿no crees, Luis? Como mesoamericanos, que fueron nuestros ancestros en su momento. Muy bien, Enrique, yo te agradezco esta hora placentera, me la he pasado muy bien contigo charlando de temas que a mí me apasionan tanto como a ti y que nos gusta muchísimo. Espero que esta oportunidad se repita y pues que en algún momento podamos pues coincidir físicamente para charlar e intercambiar impresiones. Ya saben que Enrique lo encuentran en sus redes sociales como Tlatonay Cuauhtémoc, ¿verdad? Arroba Cuauhtémoc, _1521, Cuauhtémoc con H, o Tlatoani Cuauhtémoc. Ahí lo tienen, síganlo por favor porque da información importante, y ya saben que el libro lo encuentran en el stand de museo, ahí lo pueden conseguir. Y pues yo me voy despidiendo esta transmisión sin agradecerle a Editorial Planeta la invitación y a Filwa por haberme permitido tener esta experiencia grata. Agradezco bastante, Enrique, esta hermosa charla que tuvimos, y pues para mí eso ha sido todo. Espero que tengan una feliz noche y que sigan disfrutando de las actividades de Filwa. Y agradecer por mi parte a ti, Luis, agradecer a la Filwa, agradecer a Editorial Planeta, pues por esta gran presentación, por esta gran charla. Muchas gracias. Y también a todos los que nos acompañaron a través de las redes sociales. Muchas gracias y buena noche. Muchas gracias. Hasta la próxima.